Jorge Maromero Páez fue campeón del mundo. Humilló a invictos. Hizo reír a miles. Hizo llorar a rivales. Hoy no puede hablar bien. A veces se queda callado en medio de una frase. A veces no recuerda en qué ciudad está. A veces no sabe quién es. Ganó 56 peleas. Noqueó a 39. Se convirtió en leyenda haciendo maromas dentro del ring. Bailaba, sonreía, esquivaba golpes como si fuera una película. Nadie boxeaba como él. Nadie hacía lo que él hacía. Pero su historia no terminó con aplausos. Terminó con silencio. Hoy, su mayor pelea no es en el ring. Es contra su propia mente. Y lo peor, nadie hizo nada para detenerlo. Este vídeo no es una historia bonita. No es un homenaje. Es un golpe directo a la verdad. Si te quedas hasta el final, vas a descubrir una confesión de Jorge Páez que nadie se atrevió a mostrar. Algo que escondió por años. Algo que lo destruyó por dentro. Y no solo eso. Vas a ver cómo pasó de llenar estadios a subir a rings improvisados en pueblos donde ni le pagaban completo. Vas a entender que hizo mal. Vas a conocer el error que casi le cuesta la vida. Y vas a ver por qué esta historia puede repetirse con muchos otros campeones. Empezó en el circo. Literal. Su familia vivía de eso. Si ganaba una pelea, comían carne. Si no, comían frijoles. Aprendió a caer antes que a correr. Hacía piruetas desde niño. No soñaba con ser famoso. Solo quería sobrevivir. Un día lo subieron a un ring. Sin guantes caros. Sin entrenador de lujo. Solo con hambre. Y esa hambre se convirtió en espectáculo. 4 de agosto de 1988. Mexicali. Calvin Grove. Campeón mundial invicto con 37 peleas ganadas. Nadie daba un peso por el mexicano payaso. Resultado. Grove besó la lona 3 veces. Noqueado. Humillado. Páez campeón. 7 meses después, revancha. Y Páez no solo gana otra vez. Esta vez lo hace bailando, sonriendo, tirando volteretas, con las manos en la espalda. Lo noquea en el round 11. El público enloquece. El payaso se convierte en ídolo. Desde ese momento, el mundo lo quería ver. Las cámaras lo seguían. Las promotoras lo buscaban. Era el boxeador que peleaba como artista. Fénix. Empate con Luis Espinoza. Luego lo vence. Aplasta a Esteve Cruz. Gana por todos lados. Volteretas, fintas, besos al público. Pura locura. Pero con resultados. Cuando te pegaba, dolía. Pero cuando lo esquivaba todo, también dolía. Porque te dejaba en ridículo. Era un circo con guantes. Y todo el mundo pagaba por verlo. HBO lo dijo en vivo. Páez no pega siempre. Pero cuando pega, te duele hasta los huesos. En Las Vegas venció a Troy Dorsey. 2 veces. Unificó títulos. 26 peleas ganadas seguidas. Nadie podía pararlo. Hasta que alguien lo hizo. 22 de septiembre de 1990. Páez sube de categoría. Enfrenta a Tony López. No hay maromas. No hay sonrisas. No hay magia. Solo golpes. Pierde por decisión. Se rompe la racha. Pero lo que nadie vio es que también empezó a romperse el por dentro. Volvió. Ganó otra vez. Pero ya no era el mismo. El cuerpo no respondía igual. Las piernas pesaban más. Las manos eran más lentas. Pero lo peor no era lo físico. El daño estaba en la cabeza. Y avanzaba sin que nadie lo notara. 1994, Oscar de la Hoya. Páez sube al ring. El público espera un show. 2 rounds. KO técnico. Fin del show. Ese día cambió todo. Después vinieron otras derrotas. Genaro Hernández, José Vida Ramos. Pero ya no se contaban los rounds. Se contaban los síntomas. En los vestidores. Olvidaba lo que tenía que hacer. Repetía cosas. Se enojaba sin motivo. No sabía dónde estaban sus cosas. Un sparring dijo. No recordaba ni en qué día estábamos. El daño cerebral ya estaba ahí. Silencioso. Irreversible. 2003. Un examen antes de una pelea. Inflamación cerebral. El doctor fue claro. Un golpe más y podrías quedar en silla de ruedas, o peor. ¿Y qué hizo Páez? Volvió a pelear. Porque no sabía cómo vivir fuera del ring. Porque sin el boxeo, no sabía quién era. Y ahí empezó la parte más dura de su vida. Porque el cuerpo seguía cayendo. Pero él seguía fingiendo que no pasaba nada. Y si estás aquí, haz una cosa. Suscríbete, dale like y comenta qué parte de esta historia te está gustando más. Porque lo más crudo, lo más triste y lo más real recién empieza. Después de ese diagnóstico brutal en 2003,
donde le dijeron que un golpe más podía matarlo, Jorge Páez tenía una sola cosa clara. No sabía cómo vivir si no estaba peleando. No tenía hobbies. No tenía planes. No tenía futuro. Solo conocía una cosa, el ring. Y por eso volvió. Porque el boxeo no era su trabajo. Era su identidad. Pero ya no era el showman. Era un cuerpo desgastado subiendo a pelear en funciones chicas, en pueblos donde la lona ni estaba bien sujetada. Dormía en hoteles baratos, viajaba en camionetas incómodas, y muchas veces peleaba sin cobrar lo prometido. De llenar estadios, a pelear por una bolsa que no alcanzaba ni para la gasolina. Y aún así, lo único que pedía era que lo anunciaran con el mismo entusiasmo de antes. Digan fuerte mi nombre, para que me escuchen. Pidió una vez antes de una pelea en una feria local. Nadie aplaudió, pero él igual sonrió. En el vestidor, antes de esas peleas olvidadas, ensayaba entrevistas frente al espejo. Hablaba solo. Decía frases como si estuviera en ESPN. No estaba drogado. No estaba borracho. Estaba atrapado en su propio pasado. Y eso fue lo más triste. No lo vimos caer en el ring, lo vimos caer en la vida. Los medios, que antes lo seguían a todos lados, lo dejaron de cubrir. Ya no vendía. Las cámaras solo volvían si decía algo extraño o hacía el ridículo. Y la gente que antes se reía con él, ahora se reía de él. Pero lo más doloroso aún no había llegado. Su hijo, Jorge Páez Jr., empezaba a crecer. Empezaba a pelear. Empezaba a construir su nombre. Pero cargaba con una sombra que lo seguía a cada paso, la de su papá. Maromerito Jr. era bueno. Muy bueno. Tenía técnica, carisma, estilo propio. Ganó sus primeras peleas. Llenó funciones. Tuvo visibilidad internacional. Pero cada entrevista, la misma pregunta. ¿Sos tan bueno como tu papá? Nunca lo dejaron ser el mismo. Siempre fue el hijo de. Siempre estuvo comparado. Siempre fue medido contra alguien que ya no existía. Y el problema no era solo externo. Era familiar. Porque Jorge Páez, ya deteriorado, aparecía en cada evento de su hijo. Subía a la tarima. Lo acompañaba a pesajes. Y a veces interrumpía, decía cosas sin sentido. Hablaba de peleas viejas en vivo. En una entrevista en TV Nacional, Jorge Jr. hablaba de su próximo rival. Y el padre lo interrumpió para contar cómo le ganó a Troy Dorsey 20 años antes. El presentador se quedó en silencio. Jorge Jr. miró al piso. Desde ahí, muchos dijeron que empezó a evitar a su papá en público. Y no por vergüenza, por dolor. Porque ¿cómo enfrentas a alguien que fue tu héroe? Y ahora no sabe ni en qué día está. En casa, Páez padre tenía cambios de humor constantes. Gritaba sin motivo. Se encerraba en el baño. Se reía solo. Y al minuto siguiente, lloraba. Su hijo mayor dijo una vez: no sé si me reconoce, o si solo sonríe porque sabe que tiene que hacerlo. Y ahí empieza la parte más oscura de todo esto. Porque lo que vino después ya no era solo confusión. Era daño cerebral real. Era olvido total. Era demencia pugilística. La misma enfermedad que tuvo Muhammad Ali. La misma que destruyó a Wilfred Benítez. La misma que avanza en silencio. Y cuando te das cuenta, ya no hay vuelta atrás. Y eso es lo que pasó. En 2010, los olvidos eran pequeños. Nombres, fechas, lugares. En 2012, ya no podía seguir una entrevista completa. En 2013, una evaluación médica lo confirmó. Microhemorragias internas, daño en los lóbulos frontales, deterioro cognitivo severo. El diagnóstico fue claro. Síndrome del boxeador. Irreversible. Y ahí no terminó. Una tarde, se perdió. Salió de su casa sin rumbo. Horas después lo encontraron en la central de autobuses, con una mochila vacía, esperando subir a un camión que no sabía a dónde iba. Otro día, lo vieron en una plaza de Chihuahua, mirando al vacío. No sabía en qué hotel estaba hospedado, ni cómo había llegado a esa ciudad. Eso ya no era olvido. Eso era una mente colapsando. Y mientras todo eso ocurría, los medios solo aparecían cuando había escándalo. Nunca para preguntar cómo estaba. Solo para reírse si decía algo incoherente. Promotores lo llamaban para eventos especiales. En un audio filtrado, se escucha a uno decir: dale 3,000 pesos y que haga unas maromas. Sí, al campeón mundial. Al hombre que hizo historia. Lo trataban como un payaso de feria. En 2017, en un evento en Durango, intentó hacer una voltereta. Cayó mal. Se golpeó la cabeza. Lo ayudaron a levantarse. Él sonrió. Hizo una reverencia. Como si nada hubiera pasado.
Pero todos sabían que ya nada estaba bien. Y esto no termina ahí. En 2018, su familia ya no pudo más. Internación médica. Diagnóstico ampliado. Inicios de Alzheimer, combinado con encefalopatía traumática crónica. Su cuerpo todavía caminaba, pero su mente ya no sabía cómo. Después del diagnóstico en 2018, el campeón de las maromas ya no podía subir una escalera sin ayuda. El mismo hombre que esquivaba 10 golpes con las manos abajo, ahora tropezaba con sus propios pies. El ídolo que llenaba arenas, ahora no recordaba si ya había desayunado. Pero lo más difícil no fue el olvido, fue el orgullo. Porque Jorge Páez no quería ayuda, no quería médicos, no quería internaciones. Él creía que todo estaba bien. Estoy bien, nomás ando cansado, decía. Pero su familia sabía que no era cansancio. Era algo mucho más profundo, algo irreversible. Después de varios episodios de agresividad, confusión y pérdida total de control, una de sus hijas tomó una decisión brutal: llevarlo a un centro especializado en atención neurocognitiva. Jorge no entendía por qué. No aceptaba estar enfermo. No comprendía que su mayor enemigo ahora estaba adentro de su cabeza. ¿Qué voy a hacer ahí? Yo no estoy loco. Gritó. Lloró. Se enojó. Golpeó una silla. Pero finalmente, aceptó. Y ahí empezó su última gran pelea. Una pelea sin rounds, sin árbitros, sin cinturones y sin posibilidad de knockout. Solo había dos opciones: rendirse o resistir. Y Jorge decidió resistir. Los primeros meses fueron un infierno. No recordaba su dirección. Confundía los nombres de sus propios hijos. Perdía la noción del tiempo. Y lo peor, se daba cuenta. Había momentos donde se quedaba mirando al vacío, y luego se tapaba la cara con ambas manos, como si quisiera esconderse de sí mismo. A veces, se golpeaba la cabeza con los puños. No para entrenar, para castigarse, como si supiera que su mente lo estaba traicionando, y no podía hacer nada. Pero entre toda esa oscuridad, algo pasó. Una pequeña chispa. Un giro que nadie esperaba. Un terapeuta le dio una libreta. Le dijo que escribiera todo lo que quisiera recordar. Y Jorge, por primera vez en meses, empezó a luchar de nuevo. Pero esta vez, con palabras. Anotaba su nombre, su fecha de nacimiento, frases cortas, recuerdos. Y en la primera página escribió algo que se volvió su mantra. Me llamo Jorge Páez. Soy boxeador. Fui campeón. Soy padre. No estoy muerto. Esa frase lo acompañó en todo el proceso. Cada día, la leía en voz alta. Cada día, la repetía como si fuera un gancho al olvido. Poco a poco, empezó a volver. No al 100%. Nunca más sería el mismo. Pero volvió a reconocerse en el espejo. Volvió a reír con ganas. Volvió a escribir. Volvió a recordar fragmentos de su vida. Y eso fue un milagro. Porque nadie creía que podía hacerlo. Un periodista que lo visitó en ese tiempo escribió: no vi al showman, vi al hombre, al que sangró por nosotros, al que se está reconstruyendo pedazo por pedazo. En 2021, Jorge aceptó una entrevista corta. Le preguntaron: ¿te arrepentís de haber boxeado tanto? Su respuesta fue brutal: no me arrepiento de boxear, me arrepiento de creer que era eterno. Pero ahora estoy aquí. Y si puedo ayudar a que otro no termine como yo, eso vale más que cualquier cinturón. Y esa frase cambió todo. Porque gracias a su testimonio, se creó un programa piloto en Baja California para apoyar a exboxeadores con daños neurológicos. Gracias a su historia, otros campeones empezaron a hacerse chequeos. Gracias a su caída, otros pudieron mantenerse en pie. Y no termina ahí. En 2022, en Mexicali, su ciudad natal, organizaron un homenaje sorpresa. Pero no fue por sus títulos, no fue por sus maromas, fue por su lucha fuera del ring. Subió al escenario, lo ayudaron a caminar, tomó el micrófono con las manos temblando, y dijo: ya no soy el campeón invicto, ya no soy el acróbata, ahora soy un sobreviviente. Y eso, también es una forma de ganar. Todo el auditorio se levantó. Ovación total. No por nostalgia, por respeto, porque Jorge Maromero Páez, el hombre que todos trataban como un chiste del boxeo, terminó siendo un ejemplo de lo que significa no rendirse nunca. Pero todavía falta lo más fuerte. Una verdad que lo cambia todo. Una confesión que nunca se hizo pública. Y eso, viene ahora. 2023, un periodista lo visita en su casa de Mexicali. No hay cámaras. No hay público. Solo él,
una grabadora y Jorge Maromero Páez sentado frente a una taza de café ya fría. Durante más de una hora, Jorge recuerda fragmentos sueltos. Se ríe de anécdotas que tal vez nunca pasaron. Se confunde de fechas. Se queda en silencio. Mira la pared. Habla de rivales que ya murieron, como si aún los tuviera en agenda. Y de pronto, sin que nadie se lo pida, lo dice. Yo no me quería morir en el ring, pero tampoco quería vivir fuera de él. Silencio. El periodista no interrumpe. Solo escucha. Ahí yo era alguien. Afuera, no sabía quién era. Toma aire. Mira hacia abajo. Y dice algo que nunca había dicho. Algo que jamás apareció en ninguna entrevista. Ni biografía, ni documental. La primera vez que pensé en matarme fue en el 2006. Estaba solo. Nadie me llamaba. Me sentía una burla. Una sombra. Me encerré 3 días sin comer. Llorando. Esperando que alguien viniera. Nadie vino. El periodista, sin palabras, deja de grabar. Pero Jorge sigue hablando. El boxeo me dio todo, pero también me lo quitó todo. Me dio una identidad, y después me dejó vacío. Me enseñó a aguantar golpes, pero nunca me enseñó a vivir sin ellos. Y ahí se quiebra. Llora, no como un actor, no como un campeón. Llora como un hombre roto, como alguien que por fin se permitió caer. No salió en ninguna portada, porque nadie quiere mostrar que los ídolos también tienen miedo. Nadie quiere aceptar que los campeones también se rompen. Pero eso es lo que más necesitamos ver. No solo los guantes, también las heridas. Y si vos llegaste hasta acá, si estuviste hasta el último segundo de esta historia, hace algo que Jorge sí se merece. Suscríbete al canal. Dale like al video. Comenta abajo qué parte te tocó más. Porque Jorge no era un payaso. No era un loco. Era un guerrero. Un sobreviviente. Un hombre que nos mostró que se puede estar roto. Y aún así, seguir de pie. Hoy vive tranquilo. Ya no da maromas. Ya no recuerda todos los nombres. Pero cada vez que se levanta, respira, se reconoce en el espejo y dice: soy Jorge Páez. Gana otro round. Y que este video sirva para algo más que recordar. Que sirva para no mirar hacia otro lado. Para entender que los ídolos también necesitan ayuda. Para que la próxima vez que veas a un boxeador, a un futbolista, a un cantante ya olvidado, no lo juzgues por lo que fue, sino por lo que sigue peleando por ser. Gracias por quedarte hasta el final.